Abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y hoy vamos a estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 1. Capítulo 1, del verso 1 al verso 5, vamos a estudiar. Vamos a leerlo antifonalmente para que ustedes puedan leerlo en voz alta también. Y el 5 lo leemos todos juntos. ¿Estamos listos? Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Amén. Pablo escribió 7 cartas. Escribió a la iglesia que estaba en Roma, y por eso está la carta a los romanos. Escribió a la iglesia que estaba en Corinto, y por eso está la primera y segunda carta de Corintios. Escribió a la iglesia que estaba en Éfeso, y por eso está la carta de Efesios. Escribió la carta a los que estaban en Galacia, y por eso está la carta de Gálatas. Escribió la carta a los que estaban en Colosa, y por eso está Colosenses, y luego los Tesalonicenses, y luego Filipenses. Esas 7 cartas, Pablo enseña la doctrina de la iglesia a estas 7 iglesias. Pero no es que nosotros vamos a agarrar la doctrina que Pablo le da a los romanos y solamente nos quedamos con esa doctrina. O la carta que le hace a los corintios y nos quedamos solo con primera y segunda de Corintios. Tenemos que entender que las 7 cartas son toda la doctrina que la iglesia primitiva usaba. Y por eso Pablo le escribe a esas 7 iglesias la doctrina que está, por decirlo así, en 7 capítulos, pero es una sola. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos verso tras verso o versículo tras versículo estas 7 cartas. Hoy vamos a comenzar con Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses es el fundamento de las demás. O sea, Tesalonicense es como que veamos la construcción de una casa. Tesalonicenses es donde se pone el fundamento para que luego comience a venir la estructura, y comience a venir todo el sistema eléctrico, y comience a venir la cobertura, el techo. Y nosotros vamos a ver cómo cada carta representa la estructura de una casa. Si Tesalonicenses es el fundamento, Colosenses es el techo. Y así sucesivamente. Otra es el sistema eléctrico, otra es el sistema que abastece toda la casa. Y vamos a ir estudiando cada carta y vamos a ir descubriendo esta verdad, este principio. Y lo otro es que estas cartas no son cartas aisladas de toda la Biblia, sino que nos vamos a dar cuenta cómo Pablo utiliza el Antiguo Testamento, utiliza a los profetas también para enseñar sus cartas. O sea que la Biblia no es solo el Nuevo Testamento, o no solo son los 4 evangelios, o no solo son las cartas de Pablo. La Biblia es, desde Génesis hasta Apocalipsis, el sistema de la verdad. Ahora, para los judíos, la Biblia no solamente son los 66 libros.
Los judíos tenían otros libros que ellos manejaban en el tiempo de Jesús. Ellos manejaban libros que no se metieron en el canon bíblico, pero que los judíos los conocen y los judíos los manejan. Entonces ellos no solamente tenían los 66 libros, sino que habían otros libros que también ellos estudiaban y leían. Y la verdad de la palabra de Dios no se limita entonces solo a los 4 evangelios, como algunos agarran y dicen solo los 4 evangelios o solo las cartas de Pablo. Nosotros tenemos que entender que el sistema de la verdad de la palabra de Dios es toda la Biblia. Y lógicamente, esos libros que no están en el canon bíblico sirven como libros de respaldo que ayudan con cierta información. Pero no es que si esos libros no estuvieran o no están, no estamos con una verdad incompleta. No, la verdad está completa desde Génesis a Apocalipsis. Los otros libros son libros que mencionan cosas que están en Apocalipsis, pero con ciertas cosas más detalladas. Así que la Biblia, el sistema de la verdad es completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comer esta palabra en fe. Hay cosas que ustedes van a escuchar que si no la entienden, recíbanla en fe. Solo reciban en fe. La palabra se come en fe. Vamos, diga conmigo, la palabra se come en fe. Y para eso quiero que leamos el libro de Hebreos, Hebreos 4:2. Voy a estar compartiendo otros versículos, así que vamos a enriquecer mucho este tema. Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero oiga bien, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra se tiene que recibir en fe. O sea que la palabra no la aprovecharon porque no la escucharon con fe. No la recibieron en fe. La palabra se tiene que recibir en fe. No necesito entenderlo todo. Cuando yo trato de entenderlo todo, hay una corriente que es la corriente helenística que se mueve en mí. La corriente helenística es aquella corriente donde necesito primero entender para creer. Pero en la corriente hebrea no se entiende primero. En la corriente hebrea primero se cree y después se entiende. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. No dice por el entendimiento vivirá. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo escucho la palabra, leo esta palabra, hay cosas que tal vez no las voy a entender de primera mano, pero tengo que recibirlo en fe. Hay cosas que tal vez van a hacer cortocircuito con mi espíritu religioso o con mis propios conocimientos o mis propios métodos de interpretación. Y van a hacer cortocircuito. Pero yo tengo que recibirlo en fe para poder ir subiendo a donde Dios me quiere llevar. Si estamos en la primera grada, en el primer nivel, si estamos en el fundamento y hay algo del fundamento que yo no lo entiendo, y porque no lo entiendo, cierro mi corazón y cierro mi mente, cierro mi espíritu, entonces no voy a poder seguir hasta el siguiente nivel, hasta llegar arriba, porque el fundamento lo tengo malo. Entonces, reciban en fe, porque no les va a ser beneficiosa la palabra si no la escuchan con fe. Por eso, reciban fe. Recuerden que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia y por fe, usted se da cuenta que la fe es realmente lo que necesitamos primero para que venga la gracia. Así que la fe es un regalo. Y yo
declaro que ustedes ahora reciben la fe de Dios en el nombre de Jesús para que reciban la palabra en fe. Reciban en fe y reciban la fe de Dios para que coman la palabra en fe. Amén. Así que tenemos que comerla en fe. No va a ser beneficioso si no la comemos en fe. Así que, ¿por qué es importante recibir la palabra en fe? Porque no recibir la palabra, no aceptarla, no recibir la verdad de Dios, no mi verdad. Yo no le voy a predicar mis pensamientos, yo no le voy a predicar mi propia interpretación, yo no le voy a predicar lo que creo, le voy a predicar a cómo está escrita la palabra. Yo solo le voy a explicar y vamos a tomar algunos términos a lo mejor del original, pero será la palabra sin adulteración. La Biblia dice que maldito el que le quita y maldito el que le pone. La Biblia dice que aquel que le añade, el Señor le va a añadir las plagas de Egipto, y al que le quita, el Señor le va a quitar su nombre del libro de la vida. Así que los predicadores tenemos una gran responsabilidad al dar la palabra, porque esta palabra, el día que estemos delante de Dios, nos va a juzgar. Vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra que recibimos. Y si yo, que soy el portador de la palabra, les enseño una palabra incorrecta o les enseño una palabra adulterada, entonces el juicio será mayor para mí. Por eso la Biblia dice, no se hagan maestros algunos, porque van a recibir mayor condenación. Entonces la palabra no podemos adulterarla. Así que solo recíbanla en fe. Remuevan todo sistema helenístico en sus mentes, en sus vidas, y reciban en fe la palabra. Amén. Porque cuando no recibimos la palabra, entonces significa que estamos negando a Dios. Si yo no recibo la palabra, estoy negando a Dios. Si yo recibo la palabra, yo estoy confesando a Dios. Esto es más importante, y esto es como más cardíaco de lo que usted se imagina. No solamente escuchamos la palabra, escuchamos la palabra de Dios. No estamos escuchando un mensaje más, no estamos escuchando un discurso, estamos escuchando la palabra de Dios. Si yo no recibo la palabra, estoy negándolo a Él. Por eso todo lo tengo que recibir en fe para poder comer la vida, y la palabra se encargue de limpiarme, y la palabra se encargue de purificarme, de renovarme. Amén. Ok, ¿qué sucedió con la iglesia de Tesalonicenses? La iglesia de Tesalonicense recibió la palabra que Pablo le predicó como palabra de Dios. Y pasó algo interesante en la iglesia de Tesalonicenses. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 16, 17, dice que Pablo solo estuvo, dice, 3 Shabbat con ellos, o sea, 3 semanas. Dice que Pablo estuvo 3 semanas predicando en Tesalónica, pero esa iglesia solo le bastó 3 semanas para volverse una iglesia que impactó toda Asia. Fue una iglesia que recibió la palabra solo en 3 semanas y luego se volvió un testimonio para toda la región. ¿Qué pasó con esta iglesia que solo recibió la palabra por 3 semanas y fue una revolución completa? Por eso Tesalonicenses se vuelve la carta del fundamento. Y Tesalonicenses, entonces la gente de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalonicenses, comió la palabra que Pablo le predicó como palabra de Dios, y eso los transformó, y eso los catapultó, y eso los volvió una iglesia modelo en ese lugar. Así que Dios quiere que ustedes coman la palabra en fe y que la coman completa para levantarlos como un modelo también de gente que cree en Dios y que le creen a Dios. La mayoría de nosotros hemos tenido religión, vivimos en una vida religiosa, pero cuando recibimos la palabra y comenzamos a vivir de acuerdo a esa palabra, removemos la religiosidad. Porque la palabra de Dios no es religión, el evangelio no es religión, la vida en Dios no es religión. Por eso nosotros tenemos que sacudirnos de ese espíritu religioso que nos hace estar quietos, que nos hace estar todos ceremoniosos y que nos hace estar ahí todos paralizados. No, nosotros tenemos que entender que somos libres.
Que nada nos detenga para darle al Señor lo mejor de nuestra adoración. No tenemos religión. Esto no es religión. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, la iglesia de Tesalonicenses recibió la palabra porque la recibió en fe, y esa palabra que recibieron entonces es lo que trae el poder y trae la autoridad. Por eso se volvió una iglesia que influenció a muchas otras iglesias o a muchas otras personas. Así que, ¿qué es lo que sucede con la palabra cuando de verdad la encarnamos en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando recibimos la palabra? Entonces comienza a encarnarse en nosotros la vida de Dios y comenzamos a caminar en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos ser perezosos en el trabajo que hemos dicho muchas veces. ¿Qué hago hoy? Como la palabra. ¿Qué sigue después? Me arrepiento si no he estado obedeciendo esa palabra. Y luego obedezco ese mandamiento, esa orden, esa instrucción. Y luego me postro. Si yo manejo esto todos los días, como la palabra, me arrepiento, obedezco, me postro. Como la palabra, me arrepiento, obedezco, me postro. Como la palabra, me arrepiento, obedezco, me postro. Si yo desarrollo esta disciplina todos los días, entonces mi hombre nuevo comienza a crecer. Mi hombre nuevo comienza a hacerse más fuerte y más grande. Y el hombre viejo se va cada vez apachurrando hasta que la fuerza del hombre viejo se vuelve cero en mí. Y yo camino en la plenitud del Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy caminando en la plenitud de la palabra. Entonces es ahí donde postrarse significa ser pobre espiritual. Es ahí donde después de comer la palabra, arrepentirme y obedecer, me postro, me humillo, me postro reconociendo que yo no puedo nada sin Él, que yo lo necesito a Él como el aire que respiro, que yo no tengo otro camino, solo Él es el único camino, que yo no puedo vivir sin Dios, Él es mi única opción, Él es lo único que tengo en esta vida que me puede de verdad llenar de gozo, de paz, de alegría. Él es mi única victoria. Mi victoria no está en nada más, ni en nadie más. Por eso, la dinámica, el ejercicio espiritual, en el gimnasio espiritual, es comer la palabra en fe, arrepentirme, obedecer y postrarme. Así de simple. Eso hizo la iglesia de Tesalonicenses. Y en 3 semanas todo fue revolucionado. Tengo la esperanza que cuando terminemos Tesalonicenses, todos serán revolucionados. Amén. Así que la palabra de Dios tiene que ser encarnada en nosotros. En el verso 1, y vamos a ir al verso 1, aunque no va a ser tal vez muy rápido, o sea, no es que vamos a estudiar el libro muy rápido, vamos a ir al suave, porque la idea es que lo vayamos comiendo y lo vayamos digiriendo. Y si en ese momento que estamos digiriendo no entendemos algo, Señor, yo recibo en fe. No estoy entendiendo mucho, pero recibo en fe. Amén. Así que la iglesia, y esto es algo que tenemos que entender, la iglesia es 100% de Dios. ¿Por qué nosotros no estuvimos un año y la iglesia sigue de pie? Porque es de Dios. ¿Le hicimos falta? Por más falta que le hayamos hecho. La iglesia es de Dios. ¿Ustedes nos hicieron falta? Por supuesto que sí. Pero la iglesia es 100% de Dios. Y quiero que entiendan esto. Si la iglesia es 100% de Dios, ¿quién es el encargado de la iglesia? Él. Entonces, nosotros los pastores no podemos cambiar a nadie. Y no podemos transformar a nadie. Hace rato el Señor me venía ayudando a vivir de su gracia. O sea, no vivir estresado, ni cargado, ni preocupado. Hace rato ya. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que yo no me voy a morir del corazón, ni de un derrame? Porque
Yo no estoy preocupado por nada, ni por nadie. Porque en primer lugar, yo no puedo cambiar a nadie. Yo no los puedo transformar a ustedes. Ningún hombre puede hacerlo. Una oración, una petición delante de Dios, y que necesites que alguien te ponga las manos, no te vamos a cambiar. Pero cuando les pongo las manos a ustedes, yo no oro con mis pensamientos. Y hay veces no les voy a decir ninguna palabra cuando pongan mis manos. Porque será el Espíritu Santo el que les va a ministrar y les va a hablar. Si Dios me da una palabra en ciencia o en el discernimiento de espíritu, como lo hicimos a la hora de ministrar, y algunos el Señor me mostró lo del vientre de su madre y otros me mostró otras cosas, pero no soy yo, es el Espíritu Santo ministrando a la gente. Entonces, nosotros no podemos hacer nada, porque es la iglesia 100% de Dios. Entonces el hombre no puede cambiar a nadie. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? El pastor tiene que estar en la plenitud del Espíritu Santo para dejar que Dios reine. Porque si yo reino, entonces la iglesia es del pastor. Y si los líderes reinan, es la iglesia de los líderes. Pero entonces la iglesia tiene que ser gobernada y reinada solo por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el rey, el dueño de la iglesia. Entonces, la iglesia es 100% de Dios. Dios se encarga de santificar su iglesia, pero aquí viene lo importante. Si nos encontramos con Dios, ¿qué hace Dios? Viene José Daniel y Dios se encuentra con él. Jesucristo se encuentra con él. ¿Qué hace el Señor? Agarra a Daniel, que él se encontró con él, y lo traslada a su iglesia. Porque su iglesia, donde él es 100% el que reina, él se va a encargar de que Daniel en su iglesia sea perfeccionado para llegar a ser como él. Pero el Señor se encuentra con Daniel, pero Daniel no se incorpora a la iglesia. Dice Daniel: yo voy a hacer la iglesia vía YouTube. Y él solo se queda en YouTube. Él no va a poder ser perfeccionado. Y más adelante, creo que más adelante aquí les voy a enseñar. Sí, ahí está, lo leímos. Más adelante se van a dar cuenta por qué la gente necesita, una vez que se encuentra con el Señor, estar en una iglesia y estar bajo el liderazgo de un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor que te conoce por tu nombre es el que es usado por Dios para perfeccionarte. No porque el pastor pueda, sino porque el pastor te va a enseñar la palabra para que seas perfeccionado por esa palabra. Y oiga esto, ¿qué sucede? Si el pastor te conoce por tu nombre, el día que te pares delante del Señor, ese pastor que te conoció es el responsable delante de Dios. Si tenés un pastor vía YouTube, ese no te conoce. ¿Cómo vas a hacer el día que te pares delante de Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Se encuentra con nosotros y nos traslada a su iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero al templo, no me refiero a una organización religiosa, me refiero a su iglesia, los redimidos con la sangre, esa congregación de creyentes que tienen una misma fe, que tienen un mismo espíritu. Esa iglesia que se convierte en la familia de Dios, porque eso es lo que somos como iglesia, somos la familia de Dios. Y la Biblia habla sobre eso, de que nosotros somos la familia de Dios. Y creo que eso está en Efesios. Creo que está en Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios. En el verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los ¿quiénes? ¿Y miembros de qué? Entonces, cuando el Señor se encuentra con nosotros, Él nos traslada a su familia, a su cuerpo, a su iglesia.
Por eso yo no puedo estar aislado de la iglesia. Por eso yo no puedo congregarme una vez por allá. Yo tengo que estar donde están los conciudadanos de los santos. Yo tengo que estar donde están los redimidos con su sangre, los que somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser iglesia y a ser familia. ¿Y cómo aprendemos a ser familia? ¿Viéndonos una vez por allá? ¿Cómo aprendemos a ser familia? Viéndonos todos los días. Nos vemos en la oración de la mañana, nos vemos en la oración de la tarde, nos vemos en la oración del mediodía, nos vemos en la oración de la noche, nos vemos en el servicio de la semana, nos vemos en la oración, nos estamos viendo en todo momento. Nos sentimos los olores, nos sentimos hasta los malos olores. Huele al que está al lado suyo a ver si le siente olor o mal olor. ¿Huele rico o huele feo? Algunos, no abusen, por favor. En la familia nos conocemos todos. Nos conocemos las debilidades, los errores. Pero solo por el hecho de conocer las debilidades y errores, no dejamos de ser familias, ni nos menospreciamos. Yo puedo conocer los errores de mis hijos pueden conocer mis errores, pero no nos menospreciamos por nuestros errores, porque somos familia. En la iglesia necesitamos desarrollar este concepto de familia, porque cuando solo tenemos religión, nos vemos una vez por allá y por eso fácilmente nos herimos unos con otros. Pero cuando desarrollamos lo que es iglesia, la Biblia dice que aprendemos a soportarnos los unos a los otros, aprendemos a perdonarnos, aprendemos a amarnos, porque somos una sola iglesia y somos una sola familia. Pero eso no se puede desarrollar si no nos vemos todos los días. ¿Por qué hay roces en la familia? ¿Por qué hay roces entre los hermanos hay veces? Porque son familia. Se enojó porque se le puso el calcetín. Se enojó porque se le puso el calzoncillo de tigre. Se enojó porque tal cosa. Y entre la familia pasan muchas cosas. Pero siguen siendo familia. ¿Entienden eso? Entonces el Señor se encuentra con nosotros y nos traslada a su iglesia, donde está su familia, los conciudadanos del cielo, para que ahí, en eso que se llama iglesia, podamos ser perfeccionados para llegar a ser como Cristo Jesús. Efesios 4:11, vamos a Efesios 4:11. Todavía estoy en la introducción, no hemos entrado al versículo 1, aguánteme un ratito. Efesios 4:11, así vamos a estar corriendo por toda la Biblia. Efesios 4:11, vamos a leer el 11, 12 y el 13. Dice, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, sea su iglesia, hasta, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, el Señor nos traslada a su iglesia para que ahí seamos nosotros preparados, formados, para que podamos servir a la obra del ministerio y sobre todo podamos llegar a la plenitud de Cristo Jesús, que seamos como Él. Por eso nuestra dignidad más grande es que seamos como Cristo. Nuestra dignidad más gloriosa es que seamos como Cristo. Ustedes y yo estamos llamados a ser como Cristo, igual que Cristo. Si Cristo es hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Si Cristo tiene el poder y la autoridad de Dios, nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios. La Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea que entonces su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección, su trono es mi trono y su venida es mi venida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Todo lo de Cristo es mío y todo lo mío es de Cristo. Somos uno. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Así que
El Señor entonces nos quiere trasladar a su iglesia para que en su iglesia podamos ser preparados, podamos ser formados. Amén. A través de Tesalonicenses vamos a ver nosotros el estudio de la soteriología. Vamos a ver el estudio de la salvación. Dice el verso 1. Pablo, Silvano. ¿Quién es Silvano? Es Silas. Silvano es Silas. Silas, el que estuvo con Pablo preso cuando cantaron y vino el terremoto. Silas no es mujer. Oigan, un hermano orando, Señor, así como Pablo y su esposa Silas, dice, cuando estaban en la cárcel, cómo estaban juntos en el dolor, dice, juntos en el sufrimiento. Y Silas es hombre. Silas es Silvano. Pero como ese hermano no leía bien la Biblia, Señor, mira cómo Pablo y su esposa Silas, dice. Este tipo ya estaba metiendo el doble chiga ahí. Así que Silvano es Silas. Amén. Silvano es Silas. Entonces dice Pablo, Silas y Timoteo. Timoteo, ya saben que Timoteo fue un hijo espiritual de Pablo. Timoteo, en Hechos capítulo 16 y en Hechos 17 encontramos la historia de Timoteo, cómo Pablo llegó y encontró a Timoteo, que su mamá era cristiana, su abuelita era cristiana, y Timoteo se convirtió en el hijo espiritual de Pablo. Y Timoteo se convirtió en un ser tan querido para Pablo, que Pablo le dedica 2 cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo. Es una carta personal de Pablo a Timoteo. O sea, se convirtió en un hijo espiritual tan especial para él que Pablo le dedica 2 cartas. Así que Silas fue un compañero de Pablo en los viajes misioneros, y Timoteo, que se convirtió en ese hijo espiritual al que Pablo le confió y le dijo que le encarecía que predicara la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Cuando lleguemos a Timoteo vamos a ver todo eso. Ok, entonces dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué estaba hablando un poco de la iglesia y introduciendo qué es la iglesia? Porque necesitamos entender que en ese entonces no existían templos o catedrales como ahora. En ese entonces la iglesia se reunía en las sinagogas que habían en ciertas ciudades y también se reunían en las casas. Por eso es que la iglesia no es una estructura física, la iglesia no es una organización. Cuando la iglesia se convierte en una organización, deja de tener vida y se convierte en un organismo nada más. Y en ese organismo, entonces es infectado por el espíritu del legalismo y de la religiosidad. Entonces, la iglesia deja de tener el sabor a Dios, el sabor al espíritu. La iglesia deja de tener la vida de Dios porque se vuelve una organización, porque se vuelve un organismo. Entonces, todo tiene que estar de acuerdo a lo que la organización dice, a lo que ese organismo dice. Ni siquiera la Biblia es la autoridad, sino el reglamento de esa organización. Y por eso hay gente que es más fiel a su organización que a Dios. Así que, cuando la Biblia dice a la iglesia de los tesalonicenses, se refiere a ese grupo de personas que vivían en Tesalónica. Y que era un grupo de personas que habían tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Eran personas que habían recibido el evangelio de Cristo y habían reconocido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Esa gente que era la iglesia, que era la familia de Dios, que eran los conciudadanos del reino de los cielos. Dice Pablo a esa iglesia, dice, en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Y quiero que vean esto. Dice Pablo a la iglesia, al cuerpo de Cristo que está en Tesalonicenses, ese cuerpo de Cristo que está en Dios. ¿En quién tenemos que estar? ¿En quién tenemos que estar? La iglesia tiene que estar en Dios. La iglesia tiene que estar sobre Dios.
El Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia está en Dios, la iglesia está en Cristo. La iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo. Por eso dice la Biblia, asegúrate de no estar poniendo un fundamento asegúrate de estar poniendo fundamento sobre el fundamento que es Cristo Jesús. La iglesia en Dios. Y esa iglesia que está en Dios, y esa iglesia que persevera en Dios, mire lo que sigue diciendo. Dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios es mi Padre, pero Jesucristo es mi Señor. Esa iglesia que está en Dios reconoce a Dios como su papá. Es una iglesia que no está huérfana. Es una iglesia que no carece del amor del Padre. Es una iglesia que no carece de identidad. Es una iglesia que, como está en Dios Padre, es una iglesia que tiene identidad. El problema es que Satanás nos ha robado la identidad. Y por eso, como no tenemos la identidad de hijos, entonces muchas veces vivimos como esclavos. Vivimos nosotros como que no somos herederos ni coherederos en Dios. Tenemos una identidad que no es la identidad de hijos, sino que parecemos esclavos, parecemos siervos solamente. Y por eso dice Pablo, es la iglesia que está en Dios y Padre. ¿Cuál Padre? El Padre de nosotros, el Dios y Padre. Somos sus hijos, somos sus herederos, somos sus coherederos, somos herederos del Dios de los cielos. En otras palabras, si Dios es mi Padre, todo lo que el Padre posee me pertenece a mí. Todo lo que el Padre tiene me pertenece a mí. Yo no soy huérfano, tengo un papá. Y si por si acaso yo tuve problemas con mi Padre terrenal, no importa, porque mi Padre celestial jamás me ha dejado, jamás me ha abandonado. Él es mi Padre. Cuando la gente carece de identidad o de paternidad, en el caso de los hombres o las mujeres son diferentes. Pero en el caso del hombre, cuando le falta esa identidad paternal, entonces comienza a querer encontrar la identidad en otras cosas o en otras personas. ¿Por qué? Porque el hombre es el que da identidad a la familia en el hogar. Miren, la mujer es un modelo avanzado. El hombre es un modelo viejo. Porque cuando Dios hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? ¿De qué hizo Dios al hombre? De polvo. ¿Y a la mujer de qué la hizo? Del hueso. ¿Qué es más fuerte, el polvo o el hueso? ¿Ah? ¿Qué es más fuerte? ¿El barro o el hueso? ¿Ah? El hueso. Y Dios a la mujer la hizo de hueso. Y a nosotros nos hizo de barro. Así que Dios hizo a la mujer un modelo más avanzado. Pero el hombre, en el rol de la familia, es el más importante. Cuando el hombre no es el hombre de la casa, no es el papá que los hijos necesitan, entonces la casa va hacia la destrucción. Porque el hombre es el cimiento. Si el hombre está en Cristo, Cristo es el fundamento, pero el hombre es ese pilar en el que se sostiene la familia. Pero si este pilar se aparta del fundamento que es Cristo, toda la casa está muy pronto a derrumbarse. Por mucho que haga su mujer. Porque el hombre es más importante. Y no para que el hombre se crea la gran cosa. Pero por eso Dios dice que Dios hizo primero ¿a quién? ¿A quién hizo Dios primero? Y después a la mujer.
La mayoría de los hijos que crecen sin esa identidad con su papá tienen problemas de identidad porque tratan de llenar ese vacío con otras cosas u otras personas. Por eso es que Dios tiene que restaurar en nosotros su paternidad. Porque si Dios es mi padre, y yo sé que es mi padre, no importa si mi padre me abandonó o si mi padre no me da un buen ejemplo, mis ojos están puestos en mi Padre Celestial. Por eso David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. ¿Por qué? Porque nuestra identidad de hijos debe de estar en Dios como Padre. Y la iglesia debe de entender que nosotros estamos en Dios Padre. Él es mi Padre por excelencia. No importa si recibí mal ejemplo de mi padre, no importa si mi padre vivió de forma desordenada, yo sigo a mi Padre Celestial. Yo al principio tuve ese conflicto de ver a Dios así libremente como Padre, por el conflicto con mi papá. Y no porque yo tenía conflicto de pleitos con mi papá, sino porque mi papá no le gustaba que le dijera papá. ¿Cómo es un hombre sin Dios? Es bruto. Un hombre sin Dios es estúpido. Y otros como caballos sin freno, detrás de las yeguas ajenas relinchando. Así es el hombre sin Dios. Y mi papá sin Dios era medio bruto. No medio, muy bruto. Y él lo sabe. Pero él, cuando yo era niño, me agarró y me dijo, no me digas papá, porque me hace sentir viejo. Y a mi hermana nos dijo que no le dijéramos papá, porque él se sentía viejo si le decíamos papá. Y nosotros crecimos con ese trauma de no saber cómo decirle. Si lo tratábamos por su nombre, sentíamos que lo irrespetábamos. Y si le decíamos papá, no podíamos porque él no quería que le dijéramos papá. Entonces crecimos con ese trauma y entonces nosotros no sabíamos cómo decirle. Le decíamos, ¿y entonces cómo estás? Nunca le decía ni Rafael ni papá. Yo no hallaba cómo decirle. Yo le decía, ¿cómo está? Y de repente ya más grande comencé a decirle, ¿cómo está, don Rafael? Y ya pasaron los años, ya yo casado, y yo tampoco hallaba cómo decirle. Por ese trauma de que él me había dicho que no le dijera papá. Y crecí con eso. Pero el Señor me restauró mi identidad, que Él es mi papá. Y aprendí a recibir el amor de Dios. Y aprendí a recibir de Dios todo su amor, todo su respaldo. Y entonces, eventualmente, lógicamente, Dios me sanó. Y entonces yo le escribo hay veces y le digo, ¿cómo está mi padre? ¿Cómo está? Y todavía no le digo libremente papá. Porque papá es una relación íntima. Por eso dice la Biblia, Abba Padre. O sea, papá, Abba es como papito, mi papá. Una relación de intimidad. Y yo no tengo esa relación de intimidad con mi papá. No le digo papá, porque papá es algo más íntimo. Entonces yo le digo padre. Y de esa manera nos relacionamos. Pero Dios me sanó para que Dios fuera mi padre. Y aunque yo no le puedo decir a mi papá, papito, porque no tengo esa relación de confianza, yo sí le puedo decir a mi Dios, papito. Y sí puedo hablar con Él y decirle, papito, yo te amo, papito, yo necesito esto, papito aquí, papito allá. Yo puedo hablar con Dios porque Él es mi Padre y yo estoy en Él como mi Padre. Ahora, yo les cuento esto y a mí yo no siento nada con respecto a hablarles de este tema con mi papá. Hubo un tiempo que me daba ganas de llorar porque me sentía mal. Pero eso ya pasó. Mi papá nos pidió perdón a nosotros y nos dijo que fue bruto, que fue así, que fue allá. Y después más bien me tocaba a mí aconsejarlo a él. Así que ahora él me dice que soy un hijo muy especial, que aquí, que allá, ahora me dice cosas bonitas.
Y ahorita que vine a Nicaragua me mandó un mensaje, me dijo cosas bonitas y me dijo, y ya sé que estás aquí, que ya, mándame fotos, ya me enamoró. Pero tenemos que entender que como iglesia debemos de estar en Dios Padre. Si Dios es tu papá, ese papá siempre va a estar para ti. Ese papá no te va a abandonar, ese papá no te va a dejar, ese papá no te va a soltar, ese papá te va a proveer, ese papá te va a ayudar, ese papá va a ser tu sustento, ese papá va a estar ahí contigo. Así que si tienes problemas con tu papá terrenal, haz a un lado tu papá terrenal y entrégaselo al Señor y conéctate con tu Padre celestial, porque Él es el Padre por excelencia. Él es nuestro Abba, Él es nuestro papito, Él es nuestro papá. Él nos ama con amor eterno, Él nos ama para ser restaurado, Él nos ama para ser santificado. Él es mi papá. Así que Pablo le está escribiendo la carta y le dice a la iglesia que está en Dios Padre. Y luego dice, y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente es el Salvador. El Señor Jesucristo no solo es el que me salvó. El Señor Jesucristo es el que debe de convertirse en mi dueño. Ya no vivo yo. Ahora Él vive en mí. Con Él estoy ahora crucificado. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Porque Cristo es mi Señor. ¿Y qué significa que es mi Señor? Que yo no hago lo que quiero, que yo no digo lo que quiero, que yo no voy donde yo quiero. Yo solo voy donde Él quiere. Yo solo hago lo que Él quiere. Que no se trata de lo que yo quiero, pienso o siento. Se trata de lo que Él quiere, piensa y siente. Todo es por Él. Todo es por medio de Él. Y todo es para Él. Todo se trata de Él. Él es mi Señor. Por eso es que a través de este libro de Tesalonicenses vamos a ver con respecto a la confirmación de la salvación, porque necesitamos confirmar la salvación. Y no solamente se confirma la salvación diciendo que Jesús es mi Salvador, se confirma la salvación viviendo de que Jesús es nuestro Señor. Así que la iglesia de Dios Padre, ¿y de quién? Dice gracia y paz. Digan conmigo, gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De parte de quién? Entonces entendamos ahora el versículo completo. La iglesia que está en Dios y Padre y el Señor Jesucristo, esa iglesia que está en Dios y Padre y el Señor Jesucristo, recibe de Dios Padre y del Señor Jesucristo gracia y shalom. En otras palabras, necesito estar en Dios, necesito estar en Cristo para poder recibir de Dios y de Cristo su gracia y su shalom. ¿Y qué es la gracia? Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Significa entonces que el Señor me da su gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese don de Dios, ese regalo de Dios, donde Dios hace por mí lo que yo no puedo hacer. En otras palabras, si yo cambio mi manera de vivir, no es por mi fuerza, es por su gracia. Si yo tengo un trabajo donde estoy teniendo éxito, no es por mi sabiduría, es por su gracia. Si yo estoy predicándoles ahora, no es porque yo sepa, es por su gracia. Si estamos aquí en este lugar congregados, es por su gracia. Si yo recibo una bendición de Dios, es por su gracia. Si yo recibo una prueba de parte del Señor, es por su gracia. Todo es por su gracia. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, es por la gracia de Él. Todo es su gracia. La gracia es el poder del amor de Dios haciendo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Significa que donde yo no puedo cambiar algo, Él sí lo puede cambiar, y eso es su gracia. Donde yo no puedo sanar, Él puede sanar, y eso es su gracia. La gracia de Dios está en todos y está en todas las cosas, y yo tengo que aprender a recibir esa gracia. Si yo no recibo la gracia de Dios, entonces yo vivo en el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Es estar tratando de hacer todas las cosas en mi propia fuerza. Quiero cambiar mi matrimonio en mi fuerza. Quiero cambiar las cosas en el trabajo en mi fuerza.
Quiero cambiar a mis hijos en mi fuerza. Quiero cambiar una circunstancia en mi fuerza. Y entonces trato de hacer todo en mis fuerzas. Y entonces cuando lo hago todo en mis fuerzas me vuelvo una persona centrada hacia mí. Y una persona centrada hacia uno mismo es caminar en el viejo hombre. Y caminar en el viejo hombre es caminar en muerte. Significa que yo necesito su gracia. Yo necesito la gracia de Dios. Diga, recibo la gracia de Dios. Recibo la gracia para adorar, recibo la gracia para servir, recibo la gracia para testificar, recibo la gracia para ser fiel, recibo la gracia para ser santo, recibo la gracia para todo, recibo la gracia de Dios. Pero tenemos que estar ¿dónde? En Dios y Padre. Ahora, recibimos su gracia y también recibimos su shalom. Diga conmigo, shalom. ¿Qué significa el shalom de Dios? ¿Qué significa la paz de Dios? La paz de Dios significa victoria completa y victoria total. Significa que Dios nos da, con su paz, nos da victoria completa. ¿Qué significa la victoria completa? No hay ni una sola derrota para nosotros. Para nosotros solo hay victoria, victoria, victoria y más victoria. Victoria y más victoria. ¿A algunos de ustedes bandidos se les ocurre la victoria con este calor? Pero no es esa victoria que te vuelve baboso. Es la victoria que te da Cristo en medio de la circunstancia. Es la victoria del Señor. Así que reciban el shalom de Dios. Reciban la victoria completa, no en algunas áreas, en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida recibe el shalom, recibe la victoria del Señor, recibe la paz de Dios, de tal manera que la paz de Dios sobrepase todo tu entendimiento. Cuando nosotros estamos en Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, y Cristo es mi Señor, yo recibo gracia y recibo shalom. Recibo gracia y recibo paz. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Por qué Pablo daba gracias por la iglesia de Tesalonicenses? Y esto es para mí es emocionante, porque yo me tengo que convertir en una iglesia en que mi pastor dé gracias por mí. Que mi pastor diga: doy gracias a Dios por mí, por vos. Pero imagínense que mi pastor diga: siento que sos dolor de cabeza, me cuesta dar gracias. Pero el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios por vosotros. Y no solamente da gracias, dice haciendo, o sea, ¿cómo daba gracias Pablo? Daba gracias haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, la gratitud, y esto es poderoso. La gratitud de Pablo se demostraba haciendo memoria de la iglesia de Tesalonicenses por medio de la oración. Cuando la Biblia dice que obedezcan a los pastores, porque eso es provechoso para ustedes, ¿sabe a qué se refiere? Que cuando una persona de verdad es obediente al pastor, el pastor ora con mucha intensidad por esa persona. Pero cuando una persona es desobediente, al pastor se le olvida orar por esa persona. Pero cuando una persona es obediente, el pastor se acuerda en sus oraciones por esa persona. Y aquí Pablo dice: doy gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de mis oraciones. En otras palabras, yo comienzo a orar por todos ustedes y de repente hay alguien que Dios me muestra y comienzo a orar por esa persona, por lo que Dios me está mostrando. Y puedo ver lo que esa persona está percibiendo o percibió hace muchos años en su vida. Ya me ha pasado con algunos de ustedes. En algún momento dado le voy a ministrar. Y de repente comienzo a orar por eso que esa persona percibió cuando era pequeña. Y comienzo a orar por esa persona y comienzo a liberar a esa persona en mis oraciones. Y mi oración se enfoca en esa persona que el Señor me está mostrando. Y oro por esa persona. Pero de repente, si hay alguien que es completamente desobediente, entonces solo mencionamos el nombre de la persona y pasamos de paso. Porque se olvidó. Por eso cuando la Biblia dice obedezcan a vuestros pastores, porque eso es provechoso para ustedes, es porque el pastor está llevando tu vida a la presencia de Dios por medio de sus oraciones. Y como el pastor es el que proclama la verdad de Dios en la iglesia, te conviene
que de verdad estés bien. Ahora, no es que no se ora por la gente, se ora por todo el mundo. Lo que te quiero decir es que se va a enfatizar más por aquel obediente, y por el desobediente solo se va a entregar a Dios. Señor, yo te entrego este desobediente porque yo no puedo hacer nada por él. Te lo entrego. Pero por aquel obediente, Señor, mantenerlo puro, mantenerlo santo, Señor, que siga esforzándose, que siga siendo fiel, que siga siendo aquí, que siga. Y Señor, y de repente Dios muestra algo en esa persona. Señor, oro en contra de eso que está pasando, papá. Ya. Pablo dice, doy gracias a Dios que me acuerdo de vosotros, haciendo memoria de mis oraciones por ustedes. ¿Usted quiere que su pastor ore por usted? ¿O quiere que no ore por usted? Que ahí lo deje olvidado.com. Usted no sabe la importancia de la oración de su pastor, ni se lo imagina. Por eso una de las cosas que nos bendijo bastante allá fue cómo el pastor oraba por nosotros todo el tiempo. Y cuando nos tenía que profetizar, el Señor le mostraba cosas de toda la familia. Así que, oigan bien, yo quiero que de verdad mi pastor se acuerde de mí en sus oraciones. Porque si él es el hombre que Dios ungió para bendecir mi vida, la oración de él me puede librar o me puede bendecir. Y yo quiero que él se acuerde de mí en sus oraciones. Y aquí Pablo está diciendo, yo me acuerdo de ustedes. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? Número 1, de la obra de vuestra fe. Oigan lo que dice Pablo. Verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria a vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa en la obra de vuestra fe? En otras palabras, la obra de vuestra fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza del Señor Jesucristo, lo que representa es el estilo de vida de la iglesia. Es como la iglesia vivía. Es como la iglesia se conducía. La iglesia se conducía en la obra de la fe, se conducía en el trabajo del amor y se conducía en la esperanza, en la constancia de la esperanza del regreso de Cristo. Si esta iglesia tenía algo muy particular o algo sobresaliente, era la obra de la fe. Recuerden que todo es por fe. Todo es por fe. Si hay algo que de verdad deberíamos de anhelar todos, es la fe. Si hay algo que deberíamos de pedir, si le vamos a pedir a Dios un don, si le vamos a pedir a Dios que nos dé un regalo, lo primero que deberíamos de pedir es la fe, porque la fe es la que mueve todo lo demás. Por la fe es que nosotros creemos en todo lo demás. Por la fe es que creemos que Dios puede derramar toda su gracia, derramar todo su poder, derramar toda su autoridad, derramar toda su bendición, derramar todo. Necesitamos primero crecer en nuestro plato de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo es por fe. Todo lo que hago es por fe. Todo lo que hacemos es por fe, porque simplemente le creo a Dios. No es lo que estoy viendo a mi alrededor, no es lo que dicen las noticias, no es lo que dice la gente, no es lo que dicen las personas, es lo que Dios está diciendo. Y lo que Dios está diciendo, aunque contradiga lo que estoy viendo, lo que Dios está diciendo, aunque contradiga mis circunstancias, yo voy a preferir creerle a Dios y no a lo que están viendo mis ojos, porque no es lo que veo, sino lo que soy capaz de creer. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia de fe. Ellos hacían obras de fe. Si nosotros no actuamos en fe, la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ustedes van a servir, sirvan con fe. Ustedes van a orar por alguien, oren con fe. Ustedes van a profetizar, profeticen con fe. Ustedes van a dar, den con fe.
todo lo que hagan, háganlo en fe, háganlo por fe y háganlo con fe. La fe de Dios, la fe que el Señor nos da como regalo, reciban esa fe. La fe que mueve montañas, la fe que podemos decirle al monte, quítate y lánzate al mar. Necesitamos la fe que mueve las montañas, la fe que hace que lo imposible se vuelva posible. Reciban esa fe. La iglesia tenía la obra de la fe. Ese es el estilo de vida. Y por eso Pablo se acordaba en sus oraciones. Porque él recordaba que una de las evidencias de que la iglesia de verdad estaba confirmando su salvación era la obra de la fe, el trabajo de amor. ¿Qué significa el trabajo de amor? Significa que la relación que había en la iglesia era una relación basada en el amor de Dios. Nosotros no podemos basar nuestras relaciones personales en relaciones humanas personales. Si ustedes vienen aquí a la iglesia y solo buscan una relación de amistad, una relación personal, una relación humanista, se van a meter otros espíritus y se van a meter otras influencias, porque usted va a tener una relación meramente humana y carnal, una donde usted solo quiere una amistad basada no en el amor de Dios, sino en una relación emocional. Por eso cuando los matrimonios se aman, pero no en el amor de Dios, fácilmente se pueden odiar, fácilmente se pueden dejar, fácilmente pueden dejar de amarse, porque se están amando de forma natural, se aman de forma carnal, de forma meramente humanista, de forma meramente almática. La relación con mi esposa es una relación basada en el amor de Dios. Jamás voy a dejar de amarla, porque mi amor está basado por medio del amor de Dios. Hay una relación inquebrantable con mi esposa, porque el amor nuestro está basado en el amor del poder de Dios. El amor de nosotros es un amor que no se puede romper, es un amor que no puede romperse, porque es el amor de ella, pero el amor de ella hacia mí es con el amor de Dios, y el amor mío hacia ella es con el amor de Dios. Nos amamos en una relación basada en el amor de Dios. Nuestros hijos, amo a mis hijos y mis hijos me aman basado en la relación del amor de Dios. Yo le amo a ustedes basado en la relación del amor de Dios. Yo no les amo de forma personal. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Mi relación no puede estar con ustedes de forma personal ni de forma almática. Esto es como Dios con nosotros. Si ustedes deciden vivir una vida mundana y una vida alejada de Dios, se rompe nuestra relación. ¿Por qué? Porque nuestra relación está basada en el amor del evangelio de Dios. Entonces, sigo amándolos, pero nuestra relación se rompe, porque es basada en el evangelio. ¿Qué hace Dios? Decides vivir una vida de pecado y una vida alejada de Él, Dios te va a amar, pero no va a tener una relación contigo. Decides vivir tu propia vida según tus propios pensamientos, Dios te va a seguir amando, pero no va a tener una relación contigo. ¿Entienden de qué se trata esto? Significa que nuestras relaciones tienen que estar basadas en el poder del evangelio, en el poder de su amor. No humanísticamente, no almáticamente, sino en el poder de su amor, en el poder de su evangelio. Nuestra relación está basada en ese poder de su evangelio, de su amor. Significa que si vivimos en esa relación, fácilmente nos perdonamos y volvemos otra vez como que si nada ha pasado. ¿Por qué? Porque Dios me ama de tal forma que Él agarra mi pecado, lo manda al fondo del mar y Dios nunca se vuelve a acordar de mi pecado. ¿Por qué yo me vivo acordando de lo que me hizo el hermano, de lo que me hizo la hermana? ¿Por qué? Porque mi amor no está basado en el poder de su evangelio. Es humanista. Por eso usted ve personas que una vez fueron grandes amigos o grandes amigas y después ya no son amigos ni amigos, se odian. ¿Por qué? Porque su amor era humanista. Pero cuando el amor está basado en el evangelio y en el amor de Dios, no importa qué daño te hizo tu hermano o qué daño te hizo tu hermana, le amás, le perdonás y continúas como si nada. Que ese es el amor del evangelio. Pero cuando es humanista, vivís resentido con esa persona, vivís herido con esa persona, vivís hablando siempre del mismo tema, siempre la misma cosa, siempre sacando la misma cosa, porque tu relación está basada en el humanismo. Y oiga bien,
Si una persona se me acerca a mí, hablándome mal de otra persona y adulándome a mí, esa persona tarde o temprano se va a cansar de mí, y así como habló mal de esa otra persona, un día también hablará mal de mí. Porque la relación humanista es así. Pero la relación del evangelio te hace perdonar aún las peores ofensas y te hace continuar como que si nada ha pasado. Ese es el amor del evangelio. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses: me acuerdo de ustedes porque me recuerdo de la obra de vuestra fe y de vuestro trabajo del amor de Dios. O de vuestro trabajo en el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios. Significa entonces, todo lo hago por fe, todo lo hago en fe, todo lo hago por medio de la fe, pero todo lo hago en el amor del evangelio. Mi relación con ustedes en el amor del evangelio. Mi relación con mi esposa en el amor del evangelio. Si yo vivo en el amor del evangelio, jamás voy a traicionar a mi esposa. Le voy a ser fiel porque no le soy fiel con mi amor. Le soy fiel con el amor de Dios. La voy a cuidar como vaso frágil, no por mi amor, sino por el amor de Dios con que la amo. Por eso, ninguna muchacha debe casarse con alguien que no conoce a Dios, porque te va a amar solo con el amor de hombre. Y tarde o temprano, cuando se aburra de tu cuerpo, va a buscar otra mujer, porque te ama solo con el amor de hombre. Necesitas a alguien que te ame con el amor de Dios. Porque aunque la mujer comienza recién casada con cuerpo de abeja, porque los hombres se casan con la muchacha porque le miran el cuerpecito de abeja. Abeja. Y cuando sale embarazada, oveja. Si el hombre ama solo con el mero amor carnal, tarde o temprano va perdiendo ese amor por el que se enamoró de su esposa. Pero cuando ama con el amor de Dios, mira a su esposa todos los días y dice: qué linda que sos, mi amor. ¿Cómo te queda ese corte que te hiciste? Me volvés más loco. Ahora se te encolocha, mi amor. Ahora estoy con una mujer colochona. Nunca se acaba el amor. Más bien se renueva cada día. Y se vuelve cada día más puro. ¿Están entendiendo? Dice Pablo: yo me acuerdo de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. O sea, todo lo que la iglesia hacía para el reino de Dios era en el amor de Dios. Todo lo que la iglesia hacía era por amor a Dios. Y tercero, dice: me acuerdo de ustedes por su constancia en la esperanza de Jesucristo. ¿Qué quiere decir constancia en la esperanza de Jesucristo? La iglesia de Tesalonicenses tenía una constancia o una constante esperanza en el regreso de Jesús. Y habían algunos que andaban hablando de que Jesucristo ya había venido. Por eso Pablo le escribe a Tesalonicenses, y usted se da cuenta que en toda primera carta, y lo va a ver, en cada capítulo Pablo habla de la venida de Jesús. Y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de estas cosas. Ya sea por carta mía o por lo que sea, dice Pablo, no ignoren, porque no vendrá el Señor hasta que aparezca la apostasía y el hijo de perdición. Pablo le habla sobre la venida del Señor muchas veces porque esta iglesia tenía su constante esperanza en el regreso. Pero habían algunos que habían dicho que Cristo ya había venido. Y así que esta iglesia mantuvo todo el tiempo su esperanza. Ellos estaban constantes de que Cristo venía ya. En otras palabras, estaban expectantes. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Vivían con esa esperanza y con esa santidad de purificarse porque el Señor ya venía. El Señor ya regresaba. Había una constante esperanza en el regreso del Señor. Nosotros tenemos que estar emocionados. Tenemos que estar bien emocionados porque Él viene. Mi Rey viene. Mi Cristo viene. Aleluya. Lo estoy esperando. Ven, Señor Jesús.
cada año, cada vez que vienen las fiestas de otoño, estamos esperando que suene la trompeta. Cada vez que nos acercamos a la fiesta de trompeta, a tabernáculo, cada vez que se acercan esas fiestas, estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando que tarde o temprano la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego seremos arrebatados. Es emocionante esto. Ahora, si usted no se emociona por el regreso de Cristo, es muy difícil que usted esté salvo. Y si a usted le da miedo todos estos acontecimientos finales, es muy posible que usted no esté salvo todavía. Porque solo los que se han encontrado correctamente con Jesús están emocionados por su regreso. No existe nada de este mundo que nos entretenga. Nada. Nada de este mundo es tan valioso como el regreso de nuestro Señor. Ahora, nosotros no es que vamos para el cielo, es que el cielo viene para nosotros. Pero ¿qué es esto? Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y eso nos tiene que dar emoción. Miren, ¿por qué celebramos las fiestas de verdad y debemos de celebrarlas con emoción? Porque las fiestas son los signos proféticos, las señales proféticas de que Dios puso en el cielo desde la eternidad y en la tierra para mostrarnos a nosotros cómo Dios está dirigiendo su reloj profético. Las fiestas marcan el reloj profético del Señor. Todas las fiestas que ya tuvieron un cumplimiento profético, Dios fue fiel a su palabra y cada palabra se cumplió. Ahora falta la fiesta de trompeta, falta expiación, falta tabernáculo y estamos pronto para eso. Por eso nosotros en el mes de septiembre celebramos fiesta de trompeta y tenemos que estar expectantes porque es lo más seguro que el Señor vendrá en una fiesta de trompetas. Tenemos que esperarlo. Ahora, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos todo el panorama o el contexto de su venida. No sabemos exactamente el día ni la hora. Toda persona que dice que viene en tal fecha, en tal año, en tal día, está equivocado, o sea, está confundido. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos el contexto de las cosas. Cuando uno está hablando de ciertos temas, uno no sabe cuándo se va a concretar algo, pero uno está oliendo el ambiente, ¿sí o no? Entonces no sabemos el día y la hora en que el Señor regresa, pero sí sabemos que ya estamos en la recta final de que el Rey vuelva otra vez, aleluya. Y todos aquellos que están seguros de su salvación están expectantes, están listos para el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque viene el momento en que vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Él. Los gobernantes se pelean por poderes y por estar en el gobierno. Todos los gobernantes del mundo se pelean. Y su gobierno les durará un tiempecito nada más. El gobierno de Cristo será eternamente y para siempre. Y ustedes serán parte de ese gobierno. Hay pastores que dejan de ser pastores porque quieren ser alcalde, porque quieren ser diputado, porque quieren ser presidente, porque quieren ser esto, porque quieren ser lo otro. Nosotros no tenemos que rebajarnos a tanto. Nosotros tenemos el llamado más glorioso de todos. Somos ciudadanos del reino de Dios, embajadores de Cristo. Nosotros representamos el reino en los cielos. Y cuando Él venga, vamos a gobernar. ¿No le emociona eso? No seremos gobernados, seremos los que gobiernen. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Alégrense que Cristo viene. Póngase expectante. Espere el regreso del Señor. Y si usted no se siente emocionado, arrepiéntase, vuelva hacia Dios de verdad. Confirme su salvación.
Porque tenemos que estar expectantes. ¡Ah, qué lindo! Y por eso cuando vengan las fiestas vamos a celebrarlas con gozo, vamos a celebrarlas con alegría, porque Dios nos está derramando la lluvia tardía. Ya nos envió la lluvia temprana, ahora está viniendo la lluvia tardía. Vamos a ser parte de la lluvia tardía, vamos a ser parte de la gloria postrera. Ya vino la gloria primera, ahora vamos por la gloria postrera. Vamos por una gloria mayor, vamos por una gloria más poderosa. Todo lo que estamos haciendo aquí solo es un entrenamiento para nuestra eternidad. Tenemos que estar enfocados en lo eterno. Tenemos que estar enfocados en la eternidad. Todo aquí es pasajero. Somos peregrinos. Peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, ¿vuestra qué? Vuestra elección. Y vamos a hablar sobre la elección. ¿Qué es la elección? ¿A qué elección se refiere Pablo aquí? La elección que habla Pablo tiene una tendencia, no solamente en el Nuevo Testamento, es una tendencia que viene desde el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo aquí está hablando de vuestra elección y dice, conocemos, hermanos, vuestra elección. La elección aquí está hablando de la predestinación. La elección está hablando de la predestinación. Digan conmigo, elección igual a predestinación. Y vamos a profundizar un poquito, porque este tema es un tema que es un debate todavía en los institutos bíblicos. Y por una mala interpretación o por todo lo que se enseñó, y va a llegar un momento que vamos a compartir con ustedes acerca de los 7 concilios que comenzaron con Constantino en el año 318, 320 por ahí. Ese concilio que hizo Constantino fue, además de los demás concilios, los 7 concilios, fueron los concilios que agarraron la Biblia y dictaminaron qué doctrina se tenía que predicar en la iglesia y qué doctrina no. Por eso muchas iglesias nacieron sin el hablar en lenguas. Por eso muchas iglesias nacieron sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por eso muchas iglesias nacieron sin los milagros y las señales. Por eso muchas iglesias sacaron el ministerio de Efesios 4:11. Solo se enfocaron en el pastor y en el evangelista, pero hicieron a un lado al apóstol, al profeta. Y solo se enfocaron en el pastor, en el evangelista y el pastor y maestro. Así que estos concilios se sentaron y fueron concilios ecuménicos, concilios de todo el cristianismo, de todo el judaísmo y todas las diferentes religiones. Pero especialmente en el tiempo de Constantino, agarró Constantino al cristianismo que venía de la iglesia primitiva. ¿Y qué hizo Constantino? Se sentó, dejó que los ancianos de la iglesia o los obispos discutieran los temas doctrinales y él, como el emperador, dictaminó qué doctrina debían de tener y qué no. En otras palabras, Constantino fue el que supervisó esas doctrinas. Y Constantino fue un hombre que nunca se convirtió a Cristo. Él vio la imagen de la cruz y la voz que le digo, por esta cruz ganarás. Y él hizo caso, hizo la cruz, pintó la cruz en los vestidos de los soldados, en los escudos, y ganaron. Pero él nunca se convirtió al evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque según la historia, Constantino se bautizó en el lecho de la muerte. Si él hubiera sido un hombre que de verdad se hubiera convertido a Cristo, él se hubiera bautizado inmediatamente.
pero él se bautizó hasta el lecho de la muerte. Por eso entonces es que se inventó el bautismo del lecho de la muerte. Por el mismo Constantino, porque se estableció como una doctrina. Y entonces comenzaron doctrinas que no están en la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del pecado original. Y en la doctrina del pecado original se inventó otra doctrina. Que los niños había que bautizarlos pequeños porque si se morían, se iban al infierno. Entonces comenzaban a bautizar a los niños desde chiquito porque como vienen con el pecado original, los niños al morir iban al infierno. Y por eso había que bautizarlos ahí nomás. Esa es una doctrina que se inventó en esos concilios porque el pecado original no existe. El pecado original fue algo que inventó o que se malinterpretó o se tradujo mal San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es como un teólogo que se predica en los institutos bíblicos. Y San Agustín de Hipona, en su momento voy a enseñar sobre eso, tradujo mal el verso que dice que por cuanto todos pecaron, el pecado entró a todos los hombres y por tanto la muerte pasó a todos los hombres. Ese versículo se ocupó como el versículo que habla del pecado original y que la muerte entonces está en todos porque desde que nacemos en pecado por el pecado original. Pero bíblicamente eso no existe. Los niños cuando nacen y mueren, se van directamente al reino de Dios. Ellos entran al reino de los cielos. No necesitan bautizarse. El bautismo es una doctrina, el bautismo de niños es una doctrina que no está en la Biblia. No es bíblico. Hay un pastor que se llama Perry Stone. Perry Stone tuvo unos gemelos. Y se le murieron. Y una vez, él estaba en su oficina y le entró una llamada. Era una mujer que había muerto y había ido al cielo. Y le dice, ¿usted es Perry Stone? Sí. Es que yo no lo conocía, pero lo miré, le dijo, en un video, predicando. Y tengo un mensaje para usted. Sí, le dijo él, yo tuve una experiencia con Dios, morí y fui al cielo. Y estando en el cielo se me acercaron 2 niños preciosos. Y me dijeron, saluda a mi papá Perry Stone. Y habían ángeles asignados para cuidar a esos niños. Y dice Perry Stone, yo no sabía que eso era real. Pero ¿cómo esta mujer sabía que yo había tenido 2 niños y se murieron? Porque los niños cuando nacen le pertenecen a Dios y van directamente al reino de los cielos. Y ellos en el cielo hay ángeles que los están cuidando para que crezcan. Porque cuando venga el reino de Dios, el milenio, esos niños van a vivir la vida como cualquiera de nosotros y se reencontrarán con sus padres otra vez para seguir la vida en el Señor. Por eso, la vida nuestra no es ahora. La vida nuestra comienza cuando morimos. Cuando morimos, ahí comenzamos a vivir y comenzamos en la eternidad. El pastor King nos dio una palabra y nos dijo, ustedes no son 3, le dijo a mi esposa, ustedes no tienen 3 hijos, ustedes tienen 4. Porque yo siento, le dice, que tuviste otro hijo. Y es verdad, mi esposa perdió un bebé. Y nosotros creemos que nos vamos a encontrar con ese bebé cuando venga el Señor. Y vamos a gobernar juntos. O sea, no sé, tal vez tendrá, porque era después de Natán o después de Samuel. Después de Samuel. Y no sabemos si es la niña, dice el pastor. Yo creo que esa es la niña, dice el pastor. Yo creo que a lo mejor esa es la niña. A lo mejor hay una niña parecida a mí que me está esperando en el cielo.
Por eso la vida comienza cuando morimos. ¿Y saben qué significa eso? Que pronto cuando el Señor venga y se establezca su reino, vamos a encontrarnos con esas maravillosas sorpresas que vamos a disfrutar por la eternidad y para siempre con el Señor. Pero ¿se imaginan ustedes cómo esa falsa doctrina ha maldecido a la gente? Cada semana que escuchemos la palabra, vivamos de acuerdo a esa palabra. Y la palabra, el miércoles voy a seguir con este tema, porque miércoles y domingo vamos a estar hablando para avanzar. Así que el miércoles hablamos sobre la elección. El miércoles que usted reciba este tema de la elección y la predestinación, seguimos comiendo el jueves, viernes y sábado. Vuelve el domingo, volvemos a comer. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, que tu palabra sea encarnada en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en toda nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos arrepentirnos, Señor, por no seguir tus mandamientos, por no obedecerlos, Señor. Y reconocemos que todos nuestros pecados fueron limpiados con tu sangre. Pero necesitamos arrepentirnos, Señor, de los pecados que están en nuestra conciencia, para que Satanás no esté agarrando esos pecados y despierte nuestras concupiscencias. Así que oro ahora para que venga el poder de la sangre de Cristo, limpiando los canales del amor ahora en el nombre de Jesús. Que venga la sangre de Cristo ahora, limpiando la conciencia, limpiando el corazón y limpiando la fe. Ahora en el nombre de Jesús, sea removida toda fe fingida ahora, sea removida toda herida del corazón y sea removido todo pecado registrado en la conciencia por el poder de la sangre. Ahora oremos en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, limpia los canales del amor, límpialos con el poder de la sangre, limpia la conciencia ahora, límpiala, Señor, ahora. Fluye el poder de la sangre, fluye. Oh, aumenta la fe, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe, Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, oh Rey de Gloria. Fluye la sangre del Cordero, 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 fluye, 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 fluye. En el nombre de Jesús. Amén.